que nada. Vale. Pues bien, vamos a hablar de la sombra. A ver, tenemos dos apartados. Uno, el más simple teóricamente, que es la definición psicológica de la sombra. Y luego la definición esotérica, que esta es más complicada. La definición de la sombra en psicología es simplemente lo que está, o no tan simplemente, lo que está dentro de nosotros y que no reconocemos. En algunos psicólogos hablan de la parte inconsciente, simplemente el inconsciente sería nuestra sombra. Precisamente por usar la similitud. Cuando hay sol, hay sombra. Básicamente es la parte de nosotros que está detrás y no la vemos. Tenemos el sol, nos ilumina y no podemos ver nuestra sombra. Eso sería el inconsciente. Ahí está guardado todo lo que no reconocemos de nosotros. Y, de alguna manera, nos puede causar problemas, porque al no reconocerlo, no podemos controlarlo de ninguna manera, y más bien, precisamente porque no lo reconocemos, lo reprimimos. Y cuanto más reprimimos una cosa, más fuerte se vuelve en el inconsciente. Y tarde o temprano acaba saliendo, de manera clara o a través de mecanismos de compensación. De alguna manera podríamos decir que, por lo tanto, la sombra sería la parte que no conocemos de nosotros, oscura porque no la conocemos y que no necesariamente es algo negativo, o al menos no todo es negativo, es todo lo que no conocemos de nosotros. Con lo cual podría haber ahí dentro también partes positivas, evidentemente, ¿vale? Entonces simplemente sería la parte a la que podemos acceder a través de los sueños, a través de introspección, meditación sobre nosotros mismos, con esa intención, evidentemente. Si lo que queremos es subir hacia arriba, ya no serviría para eso. Reflexión, relajación, etcétera. Y a partir de ahí podríamos, por ejemplo, sacar capacidades positivas que tenemos. Todos tenemos un montón de cualidades que no hemos usado, no hemos trabajado en esta vida por varias razones. Una de ellas, y sobre todo, porque no se nos ha ocurrido, y como no estaban en el plan del alma de usarlas en sí mismas, pues no ha provocado ninguna situación que te lo haya sacado, y ahí está. A veces el alma dice, bueno, ahora ya toca aprender algo, y aparece una situación que te hace sacar una cualidad que no tenías. O, pues por alguna decisión propia, puedes conseguir trabajar esa cualidad que hasta ahora no tenías, y bueno, y potenciarla. Eso estamos hablando de partes positivas. Las partes negativas evidentemente también están ahí. Las partes que llamamos nosotros negativas y que nos causan problemas porque no son aceptadas en la sociedad, o nosotros no las aceptamos, o las dos cosas. Y cuando es así, si salen causando problemas. Desde el que tiene mala leche, una rabia que no puede controlar, pero que en el sentido de que la tiene ahí escondida, ¿no? Es una persona muy paciente, y el día que explota, pues parece que cae el cielo. De eso sabemos un poco los del segundo rayo, ¿no? Los del segundo rayo, como no soportamos la inarmonía, la lucha, la pelea y todo eso, lo escondemos. Evitamos el del exterior, pero el que tenemos en el interior lo que hacemos es reprimirlo. Y va quedando ahí, en nuestra sombra inconsciente. Si eso se va acumulando, llegará un momento en que saldrá. O sale a través de sueños, que también es una posibilidad, es una descarga psíquica, y así evitamos ese problema. O si no, se va acumulando y llega un momento en que explota, en forma de o bien enfermedades, somatizaciones, o bien algún problema hacia afuera. Bien, esta es la parte, digamos, más psicológica. Yo quisiera centrarme más en la parte esotérica, que es parecida, pero da unos matices que la psicología todavía no puede dar. La psicología transpersonal empieza a trabajar en eso ya, pero no es la oficial. La psicología oficial, todos sabemos que adolece de varios problemas, que está muy bien, pero adolece de varios problemas, y uno de ellos es la falta de reconocimiento, porque no puede, científicamente, reconocer el alma, o reconocer los estados superiores, evidentemente, y por lo tanto no puede trabajar con ninguna herramienta
en la que intervenga el alma o que tenga que ver con eso. De ahí que hay muchas cosas que no tienen explicación o que la explicación que dan es muy básica y que no tienen solución. Un ejemplo muy simple, como es el de las depresiones, que sí, tienen herramientas para ayudar a la persona depresiva, medicamentos y terapia, etcétera, pero como muchas veces, y sobre todo actualmente, hay mucha gente que lo que está pasando son noches oscuras, no depresión como enfermedad, sino una noche oscura del alma, porque están haciendo el tránsito hacia el camino espiritual, pues los síntomas son muy parecidos, prácticamente son idénticos. Entonces, si no lo sabes o no lo tienes en cuenta, no puedes ayudar a esa persona, la puedes mantener en un estado tranquilo, que no sufra demasiado, que no tenga ningún problema, pero no le dejas avanzar, con lo cual tampoco va a subir y a la vez tampoco se cura. Bien, eso es uno de los problemas que tiene la psicología. La psicología transpersonal, humanista, etcétera, ya intenta saltar todo eso y va más allá. El esoterismo da un paso más y te intenta explicar el por qué pasan las cosas. Entonces, me gustaría daros este enfoque diferente ahora sobre la sombra. Vamos a ver. En algún momento me suena que hablamos del ego y de la personalidad. No me acuerdo si lo hablamos o no, si lo dijimos así o no, pero vale, vamos a hablar de qué es el ego. El ego es una egregor, eso sí que lo hablamos, os acordáis, ¿verdad? Una egregora, una creación humana, una creación mental humana, una forma mental creada por un ser humano y a la que se le añade deseo, emoción, etcétera, que le da más energía. Pero en el fondo es una forma, yo a veces le digo un robot, en el sentido de que es lo que imaginamos de un robot, no el Rumba ese que limpia los suelos, sino un robot humanoide, para que nos entendamos. Un robot ya sabemos que va a hacer solo lo que está programado por el ser humano. En la ciencia ficción es otra cosa, pero aquí un robot es eso. Pues un robot, pero no hecho de metal, sino de energía mental y astral, sería un egregor, creado por el ser humano. Eso lo hemos sacado en algún vídeo, lo hemos hablado otras veces, porque ayuda a entender muchas cosas. Pero lo que la gente no suele caer en que el ego es un egregor creado, un egregor personal, solo que es un egregor formado a través de las ideas que tenemos de nosotros. Las ideas que tenemos de nosotros. Vamos a dejar de hablar del ego y vamos a poner la palabra personalidad. Sustituimos y ponemos personalidad. La personalidad es una creación mental también. Es un constructo mental, un egregor, ¿vale? Creado con todo lo que nosotros creemos que somos. Por ejemplo, en mi caso, mi personalidad de Josep Gimbernat cree que es un hombre nacido en tal fecha, con unos padres así, que ha pasado una serie de experiencias y que tiene estas cualidades, tal, y es así, o sea. Es cierto que yo soy así, pero es una parte de mí. Cada vez que yo acepto que soy algo, de alguna manera, porque me lo han convencido otros, porque yo mismo me he convencido, porque he vivido experiencias que me lo han demostrado. Siempre que yo acepto que soy alguien, por ejemplo, que soy bueno hablando, que tengo capacidad de hablar, siempre, a la vez, estoy negando algo. Siempre. Y cuando lo niego, lo estoy poniendo en la sombra. Y esa sombra sería lo mismo que esa personalidad en negativo. Un egregor creado por el hombre en donde están todas las cualidades, capacidades de cualquier clase, no aceptadas, negadas por el propio ser humano. Si yo quiero ser bueno, me han dicho que tengo que ser bueno, lo he aceptado, cualquier cualidad que sea negativa, que yo pueda tener, la voy a poner en esa sombra, la voy a, digamos, a rechazar
a eliminar de mi conciencia y va a quedar inmediatamente en la parte sombra, en ese egregor también a la que llamamos sombra. Digamos que en esoterismo la sombra es otra entidad igual de fuerte, igual de grande, igual de lo que quieras igualar que la personalidad. En realidad crecen paralelas. Desde el momento en que el ser humano empieza a aprender cosas y aprende a separar, discernir, juzgar, deja de haber la aceptación, que decías tú, Anaís, pues desde el momento en que ya no hay aceptación, sino lo contrario, rechazo, se separa en dos creaciones en donde la suma total es nuestra verdadero yo, nuestro yo real, pero que no podemos aceptar una parte y entonces aceptamos una u otra. Tiene otro nombre. También en el esoterismo se le llama el morador en el umbral. Lo digo por si lo leéis en diferentes libros esotéricos o lo habéis leído o os suena de algo. El morador en el umbral te lo pintan como una especie de demonio con mucha fuerza, muy negativo, que lo tienes que enfrentar antes de recibir la iniciación. No cualquier iniciación, ¿vale? Las posteriores, las superiores. Cuando tienes que hacer el salto y dejar la parte humana, digamos, para pasar a maestro, etcétera, pues tienes que enfrentarte con eso que llaman el morador en el umbral. El problema está en que en esoterismo te lo decían, ahora no, ahora ya es mucho más claro, pero antiguamente, si lees libros antiguos, como te lo dicen suelto, es difícil encajar las piezas y a veces darse cuenta que el morador en el umbral es lo mismo que la sombra y que a la vez es un egregor creado por uno mismo. Si no lo entiendes, puedes imaginarte que hay un demonio que me está persiguiendo, un demonio que se pone delante de la puerta del portal de iniciación y no te deja pasar. No te deja pasar de ninguna manera. A la vez, es posible que hayáis oído otra frase muy bonita, otra palabra o definición muy bonita que dice el ángel de la presencia. Es otra de las palabras que se usa en esoterismo para hablar de la parte luminosa, igual que la parte oscura, la sombra, la parte luminosa. Lo que yo no puedo aceptar, bueno, o no me atrevo a aceptar, pero que es cierto que soy positivo, es el ángel de la presencia. Y a la vez, el morador del umbral es lo que no puedo aceptar porque lo considero negativo. Y esto es lo que cada vez que alguien en meditación siente que ha visto un ángel, siente que ha visto a Dios, siente que a lo que sea, lo más fácil es que haya conectado con su ángel de la presencia. Otro egregor mental, pero muy elevado, de energía muy elevada. La sombra, por lo tanto, es algo que no aceptamos y lo otro tampoco. Pero en este caso, por modestia, porque no me lo creo, etcétera. Básicamente sería eso. A medida que van pasando vidas, vamos alimentando estas dos partes. Y llega un momento en la última lucha para pasar y dejar la etapa humana en que los dos deben fusionarse. Y deben entenderse, aceptarse. La aceptación final, que es difícil, evidentemente, es darte cuenta que todo eso eres tú. Ahora no os voy a decir a vosotros, ni a mí tampoco me atrevo a decírmelo, tengo que aceptar eso. O sea, tengo que aceptar mi morador en el umbral. Sí, bueno, me lo puedo decir mentalmente, evidente. Pero cada vez que lo vemos salimos corriendo, porque es lo más feo que tenemos. Cualquier cosa que tú te dices, no, yo no soy capaz, no, yo eso es imposible, seguro que está ahí. En la carta astral alguna vez también he comentado que otra cosa que la gente no suele entender de la astrología es que la carta entera está dentro de nosotros. Y al decir entera significa todos los planetas y todos los signos. Todo. No es que si yo soy Acuario, la energía de Acuario es la fuerte y las otras no están. O otra no está. A veces se simplifica diciendo que vale,
donde hay planetas, en algún signo, claro, en varios signos, tenemos esos signos fuertes y por lo tanto eso es lo que forma parte de nuestra personalidad. Bien, sí, es cierto, pero la personalidad consciente. El inconsciente está ahí, todos los 12 signos. Fijaos que estoy intentando ligar todo, porque la sombra es lo que no conocemos, lo que no aceptamos, lo que está desconocido. Por lo tanto, cuando digo que tú y cualquiera de vosotros tiene a Aries, a Tauro, a Géminis, a Sagitario, todos los signos dentro, y puede ser cualquier signo, puede ser cualquiera, en una determinada vida, si lo decide, puede sacar momentáneamente la energía del signo que quiera. Sería válido también para los rayos, aunque el sexto no, que no me gusta. Por la broma que hacíamos antes, ¿no? Todos los rayos están dentro de nosotros y los podemos sacar. Otra cosa es que prefiramos unos por evolución o por lo que sea. Pues la carta igual. Entonces, cuando a mí, que tengo la tendencia, por lo del segundo rayo, por lo de muchas cosas, a ser más bien pasivo, ¿vale? Cuando alguien me decía, es que tienes que sacar la fuerza del rayo 1 o de, yo qué sé, de Aries, para que nos entendamos, o de Sagitario, bueno, o Leo, ¿no? Yo decía, no, es que no puedo. Antes, evidentemente. Con el tiempo, fui aprendiendo que solo con desearlo, quererlo y trabajarlo, de verdad, puedes sacar esa energía. Lo que normalmente no puedes es usarla siempre, porque no has venido a trabajar esa energía en esta vida, lógico. Yo, por ejemplo, el primer rayo no es mi tarea, no lo tengo en la copa, no lo necesito para nada, pero es bueno que lo tenga, porque si no, no sé enfrentarme, no sé decidir, no sé tirar adelante, no sé muchas cosas. No sé ser un líder, por ejemplo. Y cuando te encuentras en una situación en que se necesita liderazgo, si no sabes sacar ese rayo 1, por ejemplo, pues no vas a poder superar esa situación, no vas a aprender esa experiencia, vas a tener que dejarla para otra vida. Por eso la sombra no es en sí misma negativa, es darse cuenta de que está todo ahí. Cuando se dice que dentro del hombre está todo, es cierto, todo está ahí, solo que en la sombra. Casi podríamos decir como un iceberg, ¿no? Que la parte visible por sobre el agua es la más pequeña. Creo que son 9/10 partes están debajo del agua, ¿no? Escondida, que no se ve. Pues el ser humano tiene toda esa zona oscura, tapada, que no vemos, en la que están todas las cualidades buenas. A ver, buenas o malas. En realidad no habría bueno o malo, pero para que nos entendamos, las que consideramos buenas y las que consideramos malas. Que también hay que lograr entender bastante que lo de bueno y malo es todo muy relativo, porque depende mucho de la definición social. En la sociedad en la que nos encontramos es malo según qué. Si en otras sociedades no lo ha sido. Hay cosas en que a nosotros ya nos chirrían y siempre las vamos a ver malas. Lo que sé, comerse a una persona, pues supongo que debe ser malo, a menos que esté muy bien aderezada, ¿no? Bien churroscadita y todo eso. Bien, pues supongo que eso lo podemos ver malo ya desde hace bastante tiempo. Hubo un tiempo en que eso era bueno, al menos en algunas tribus. Pero vamos avanzando y vamos dándonos cuenta de que no es necesario rechazar el canibalismo. ¿A vosotros os ha planteado nunca la necesidad de rechazar el canibalismo? Supongo que no, ¿verdad? Porque hemos avanzado lo suficiente, hemos integrado una serie de energías, de maneras de funcionar, con las cuales eso ya no es necesario. Por lo tanto, no se trata de luchar contra lo malo, de rechazar lo malo, sino lograr integrarlo, darte cuenta desde un punto de vista superior cómo cambia. Por eso, otra cosa típica de la sombra, ¿no? Los deseos sexuales. Como han sido tan reprimidos durante muchísimo tiempo, siglos, pues todavía en la mente y muchas personas espirituales creen eso, que el sexo es negativo, que de alguna manera es mala y que esto sí, esto no se puede hacer, esto es pecado, esto no se... Y si no vas a tener la iniciación. No hace mucho todavía me encontré con un supuesto maestro que decía eso. Yo decía, ¿pero dónde vas? Eres tú que tienes ese problema. El sexo no será ni bueno ni malo, es un tipo de interacción y punto. Luego tú le pondrás la etiqueta que quieras. Y como eso, pues el dinero, la relación con el dinero, que si el dinero es bueno, que si es malo, que si es espiritual, que si no lo es, lo hemos hablado unas cuantas veces ya. Todo eso
ya nos damos cuenta cuando vamos avanzando que lo vamos integrando de manera que deja de ser un rechazo. Ya no hay rechazo hacia eso, porque ya no lo consideramos negativo, pero simplemente no nos interesa. No vamos a considerar negativo lo que ya no forma parte, y al no considerarlo negativo no lo rechazamos. Fijaos, no digo que lo hagamos, digo que no lo rechazamos. Al no rechazar, aceptamos, simplemente. Las cosas son como son, para esa persona puede ser correcto ese funcionamiento, para mí no lo es. No hay juicio, no hay rechazo. Y con eso vamos integrándolo todo. Todo eso no dejan de ser palabras, porque a la que te encuentras con esa parte tuya saltan todos los demonios, eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, es bueno, más que nada, creo que para unos cuantos, a más de uno ya les sonará todo eso que digo, más seguro bastante, pero en cambio a otros será la primera vez que habrán oído de eso, y si hubiera alguien aquí según de qué manera, pues se pondría los pelos blancos como los que tengo yo ya seguro, porque es poco conocido y es bastante diferente de lo que se suele imaginar. Vale, entonces, me gustaría que reflexionarais, no ahora, más adelante, que os dierais cuenta de reflexionar, que en realidad nosotros somos almas. Las almas somos seres espirituales, ¿vale?, que no tienen, desde nuestro punto de vista, ningún defecto, ningún problema, nada de eso, ¿vale? Ellas están en un nivel en el cual tendrán su evolución, su historia, pero desde nuestro punto de vista, que eso también quiero que quede claro, son perfectas. No hace mucho alguien me preguntó, bueno, si las almas son perfectas, ¿qué puñetas hacen bajando aquí? Dicen, tienes toda la razón, pero es que no son perfectas. Son perfectas desde nuestro punto de vista, claro. Es como de que un niño de parvulario viera, y sería lógico, como perfecto a un catedrático en matemáticas. Pero entonces me podría preguntarse por qué tiene que estudiar más. Pues porque no sabe todo, sabe más que tú, pero no sabe todo, pues algo así. Bien, pues pero aún así, desde nuestro punto de vista, el alma, por lo tanto, no tiene ninguna negatividad, solo que en el trabajo de ir aprendiendo lo que viene aquí a aprender, vamos creando esa personalidad que se divide en dos: la parte negativa, la parte sombra, la parte luz. Siempre que caemos en el error de buscar solo la parte luz y rechazar tanto como podamos la parte sombra, estamos provocando problemas importantes en nuestra vida. Porque estamos rechazando algo que, primero, en sí mismo no es negativo, y segundo, tendremos que aceptar tarde o temprano. Por lo tanto, imaginaros que lo que me gustaría que reflexionarais es cómo podrías buscar, reflexionar, identificar tus partes malas, las que dices que son malas, ¿vale? Como lo tienes que hacer tú mismo, nadie se va a enterar, ¿vale? Pero es curioso que incluso así nos cuesta horrores nos cuesta identificar lo malo y aceptarlo, y darte cuenta de que eso en sí mismo no es malo, que tú no tienes nada de negativo. Ahí nosotros podemos tener errores, claro, cualquiera. O sea, podemos hacer algo, no sé, ¿verdad? Que cuando haces cualquier trabajo físico o de cualquier clase, te puedes equivocar en algún momento y hacer algo que es diferente de lo que deberías hacer y lo tienes que corregir. No por eso vas a decir, ¡ay, qué malo soy! Bueno, hay gente que lo dice, pero vamos, en principio te equivocas en algo, pues te das cuenta de que te has equivocado, lo corriges y ya está. Hay cosas que no tienen soluciones. Si has puesto demasiada sal en el arroz, ya la puedes tirar. Pero es igual, lo tiras y haces otro. Todo tiene solución en ese sentido. No se trata de fustigarnos, de castigarnos, sino darte cuenta de que tienes que aceptar incluso esa parte que puedes considerar mala. Cada vez que logras aceptar algo, una parte de esas, porque son miles las que tenemos dentro que vienen desde todas las vidas, todo lo que hemos ido rechazando de nosotros se ha ido acumulando en ese egregor, y ese egregor tiene una fuerza increíble, y cuanto más rechazamos, más nos atrae. Eso por un lado. Otra de las de las cosas que os he comentado es: la energía sigue al pensamiento. Os lo he dicho muchas veces. Si tenéis un defecto, no luchéis contra él,
porque le estáis alimentando, le estáis dando energía. Precisamente luchar contra la sombra es lo que le hace que tenga más fuerza. Hay que amar a la sombra. Hay que entender y aceptar. De ahí viene la palabra aceptación del chakra cardíaco, que es la parte delantera, que es una de las más difíciles. Siempre que no tengas la sabiduría activa, la parte trasera del chakra cardíaco, que si tienes sabiduría, puedes entonces entender el por qué hay que aceptar y lo aceptas. Trabajando los dos del chakra cardíaco es como puedes trabajar esto. A nivel de chakra, claro, luego de otras maneras. Ay, es que tengo unas parrafadas yo que hasta me canso. A ver si recapitulo, porque básicamente quería meterme en berenjenales, o sea, en estos temas así que son poco conocidos y que el esoterismo explica con cierta profundidad y a veces con un poco de complejidad, ¿no? Me gusta y quería intentar simplificarlo, seguramente que me he saltado alguna cosa, pero bueno, simplificarlo para que pudiera entenderse. Eso que nos presentan en los dibujos animados, el angelito y el demonio, coño, ¿cómo se dice en castellano? ¿Demonito? El demonio pequeño, vale, es igual. Vale, estos dos que ya te hablan y lo que hablan de la conciencia buena y mala y todo eso. Vale, pues no es un demonio pequeño, sino un cacho demonio grande, y que huele muy mal y todo eso, pero que es una foto calcada a ti. Es tu reverso tenebroso, tu reverso oscuro, que también las películas de Star Wars y todo eso lo ponen ahí. Es que está en todas partes, en la literatura, en los cuentos para niños, en los cuentos para adultos, en ciencia ficción, etcétera. La parte oscura y la parte brillante. Todos somos Luke Skywalker, si lo quieres poner en el Star Wars, y su padre, el malo, el Darth Vader. ¿Vale? Todos somos esos dos. Tenemos esa parte dentro de nosotros. Y la única manera es la fusión, la aceptación, que incluso en esa película ponen parte de eso, lo ponen en forma de otra manera, pero lo ponen así. Y nuestro trabajo básicamente es eso. Ya no hace falta que luchemos para ser buenos, ni tampoco que luchemos para no ser malos. Simplemente aceptemos como somos y vivámoslo con tanto amor posible. Y ahí es simplemente eso. Por eso siempre dicen el amor lo es todo, no hay que hacer nada más que amar, etcétera. Sí, que no se habla de besos, se habla de otra cosa. Pero bueno, los besos también cuentan, pero no es eso lo que trabajamos en eso. Entonces, a partir de ahí es lo que es nuestro trabajo durante siglos, durante cientos de vidas, hasta llegar el momento en que ahora, como estamos todos, tenemos ya que empezar a ser conscientes de ello, no inconscientemente como hasta ahora se hacía, sino conscientes, para empezar a que repaséis qué es lo que no soportáis de vosotros. Que seguro hay cosas que no os gustan, que intentáis esconder de vosotros mismos, que no os gustan. No creo que sean cosas muy enormes ahora ya, lo dudo, ¿vale? Muy malas, Vamos, el estrangulador de Boston no creo que se encuentre por aquí entre nosotros. Pero es fácil que tengamos cosas que consideremos negativas, muy negativas, que no nos gustan, que no son dignas de ser un discípulo de la luz o en el camino iniciático, todas esas cosas. Vale, pues a eso hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, entenderlo, ver por qué y darte cuenta de que en realidad eso que rechazas seguramente ya no te atrae de verdad. La parte negativa, lo que querías hacer negativo, por ejemplo, ahora ya no lo harías. Casi seguro. Pero está ahí guardado y hasta que no lo aceptas y lo disuelves, va a seguir ahí. De alguna manera podríamos así ir debilitando ese morador en el umbral. No lo vamos a eliminar, pero sí lo vamos a ir debilitando. De manera que cuando tengamos que enfrentarnos a él, pues sea, bueno, más de nuestra altura. Porque ahora es un monstruito bastante grande. Bueno, pues me parece que ya, por las caras que veo, algunas muy risueñas, pero otras un poco cagaditas, prefiero dejar el tema aquí y pasar a preguntas. Al tema preguntas y de esto. Cuando queráis, si podéis conectar el micrófono y preguntar cosas. Dime, Fernando.
No sé si vosotros la habéis oído, pero yo no he entendido nada. Y el nodo norte y el nodo sur tendrían algo que ver también con el ángel de la presencia y el guardián del umbral, más o menos. No. Hombre, algo que ver sí, pero no hay que identificarlos con eso. O sea, sí, incluso el nodo sur se dice que tiene la energía de Saturno, el nodo norte la energía de Júpiter, por lo de bueno y malo, porque antes era así, ¿no? Más bien, en el nodo sur tenemos sí la sombra en el sentido psicológico, o sea, o también el que hemos dicho, pero no solo la parte negativa, sino todo lo que está escondido. De hecho, algo que todavía no hemos hecho los que habéis estudiado astrología conmigo, porque no he podido tantas cosas, es hacer un cursillo o un monográfico sobre la carta del nodo lunar. Porque en el curso no la enseño, lo comento, pero no la enseño porque que no da para más. Hablamos de la carta de las casas, la natal, la de las casas, pero no el nodo lunar, la carta del nodo. Y en la carta del nodo sería pues nuestro reflejo, lo que traemos de la otra vida. Sería lo que el nodo sur es un resumen de esa carta. Entonces todo lo que hemos trabajado en la suma de nuestras vidas está ahí grabado. Y luego el nodo norte sería lo que ahora venimos a aprender. Sí es cierto que desde un punto de vista maniqueo sería el nodo norte es lo bueno y el nodo sur es lo malo. En el sentido de que el nodo sur no venimos a trabajarlo ahora, ya no hace falta, y el nodo sur es lo que nuestra alma quiere que aprendamos. En ese sentido, vale. Para cuando interpretamos una carta, la mayoría de las veces sí se dice, no exactamente así, pero sí se dice, tienes que aprender eso. Tu alma quiere que aprendas eso. Se insiste para que la gente sepa que es eso lo que conviene. Y lo otro, que ya lo sabe hacer y que ya te sale solo, déjalo tranquilo. Algo así. ¿Vale? En ese sentido sí, pero no como un guardián del umbral, tanto como eso no. Yo creo que en una carta no hay marcado, porque la carta es de nuestra personalidad de esta vida y con algún dato sobre otra, pero solamente es nuestra personalidad actual. Entonces esto ya viene de otras vidas, es la suma, ¿vale? La parte luminosa quizás sería, otra manera de asimilarlo sería lo que llaman el cuerpo causal. Pero lo digo para que sepa de esoterismo, los que no os liéis más, que ya bastante líos hay con cuerpos aquí, cuerpos allá, que parece una canción. Pregunta. Yo quería decir una cosa. Esto que acabas de explicar es lo más elevado del sexto rayo. Ay. ¿Por qué? Porque es... Mira qué. A ver, vale, es sí. una lucha, pero interna con uno mismo, no externa hacia los demás. Sí. Porque cuando lo haces hacia los demás es cuando tú estás en la sombra. Sí. Estás atacando al otro cuando lo que tienes que mirarte es dentro. Entonces, cuando digo morir, es morir a todo esto para entregarte a Dios. Que es muy diferente. Y esto sería lo más elevado y lo más complicado de hacer. Sí, fíjate que es lo mismo que se dice del signo de Escorpio. Claro. Para unir conceptos, los que estáis estudiando un poco de todo, pues exactamente el sexto rayo tiene que ver precisamente con el signo de Escorpio. La muerte, el morir, la mala leche que tienen, exacto, la parte negativa. Es muy complicado porque lo que hacemos los seres humanos es seguir a proyectar y llevar la lucha fuera y guerrear con todos, pero sí. Realmente lo que no te gusta del otro es lo que tú llevas en la sombra. Entonces es muy fácil, miras al otro y lo que no te gusta del otro es lo que tú tienes que trabajar. Me gustaría puntualizar eso porque ahí yo he caído más de una vez de no entenderlo cuando era joven y mucha gente todavía no lo entiende bien cuando se dice eso de mira a los demás y lo que ves que no te gusta lo tienes tú. Es cierto, pero cuidado, se debería puntualizar, es lo que no soportas de los demás, lo que te molesta de los demás, lo tienes tú. Lo digo porque es que hay muchas cosas que veo en otros que digo, qué tontería, ¿no? Y eso no es que lo tenga yo, simplemente no me interesa para nada, no es que yo lo tenga. Pero si es algo que me pica, que me molesta, ¿por qué me molesta que lo tenga otro? Me acuerdo que dicen, es que no soporto las que hacen eso. ¿Y por qué no lo soportas si no te afecta directamente? No. Eso es que lo tienes dentro. ¿Vale? Tienes razón, sí. Hay personas que vienen a trabajar eso muy profundamente
Por eso no se casan, por eso no tienen hijos, por eso no se meten, porque es tan arduo ese trabajo que... Sí, complicado, es muy complicado. De hecho, muchos santos están ahí. ¿Muchos, perdón? Muchos místicos. Místicos, santos, sí, místicos, sí. Que te enseñan este trabajo, pero que claro que la humanidad tenemos que dar mucho... Bueno, más difícil lo tenemos ahora que lo tenían ellos antes, que conste. Porque antes se podía ir a una cueva y pasárselo comiendo, ¿cómo se llama eso? Frambuesas y nada más, con una cabra de acompañante y se acabó. Ahora eso no. Ahora tenemos que estar en este mundo, metido en todo el follón que hay y encima hacer eso. Eso tiene mucho más mérito. Lograr que no te saque de tus casillas y te haga, meterte en la sombra, que es lo que pasa muy a menudo. Me ha parecido que alguien quería decir algo. ¿Alguien ha dicho algo? Sí, yo. Vale, Jessica, dinos. Sobre lo que dijo la compañera. María Jesús. Sí, cuando tú miras algo así en otra persona y te molesta y se supone que tienes que ver dentro de ti porque es algo que probablemente o muy seguramente tienes, pero no te sientes identificada, ¿qué pasa? A ver, cuando alguien te hace algo que te hace daño de verdad, meter el dedo en el ojo, no es que tú tengas ese problema, lo tiene él y tú te tienes que apartar. O sea, hay cosas que son evidentes, ¿vale? Otras, que las que yo decía, cosas que no te molestan, pues que sean como sean, no tiene que ver contigo. Pero sí es cierto que si hay alguien que está haciendo algo en tu vida, en tu entorno, y por su comportamiento, sin que te haga daño directamente, pero te molesta eso, entonces es que dentro de ti hay algo que lo rechaza. Y significa que en tu sombra está. O sea, en ti, dentro de ti, está en la sombra. Claro, por eso no te puedes identificar. No te vas a identificar porque es que tú lo has rechazado y está en la parte tuya que no conoces. Que es inconsciente, que lo rechazamos inconscientemente. No es que yo diga, ay, mira, esto no... Uy, esto ahora, no... Otra cosa, Joseph, no sé si eso tenga que ver con cuando tú miras algo en otras personas, o algo que alguna situación que tú crees que es malo. Sí. No sé, por ejemplo, si miras un noticiero de una persona que golpeó a otra o asesinaron o lo que sea. Sí. Y de repente reflexionas y dices, bueno, yo igual soy capaz de hacer lo mismo que él, pero no lo haría por elección, ¿no? Pero es como eso, es como decir... Sí, eso es darte cuenta... Ponerte en los zapatos, ¿no? De la persona y decir, yo también soy capaz de hacer lo mismo que él hizo, pero pues no lo haría, o sea, no lo haría por elección propia, ¿no? Casi todo el mundo es capaz de hacer ese tipo de actividades negativas, malas o como quieras decirlas, que son... Podríamos llamarlas incorrectas. Yo prefiero usar esa palabra que no bueno o malo, ¿no? Incorrecta para nuestra evolución o nuestra cultura o nuestro estado, lo que sea, vale. Podemos hacerlas, pero por elección, como bien dices tú, no lo hacemos. Eso significa que lo hicimos seguramente en algún otro momento, hace tiempo, y aprendimos la lección. Sí, hombre, claro. Pero es que otra de las cosas que tenemos que tener en claro todos es que todos nosotros, todos y todos vosotros hemos sido putas. Y ricos y pobres y asesinos y lo que quieras. Dile la palabrota que quieras. Lo hemos hecho, seguro. Llevamos cientos de vidas o miles de vidas. No sé cuántas, ni idea. Me da igual. Muchísimas. Y hemos hecho de todo. Porque es la única manera de aprender, por un lado. Y segundo, porque cuando somos niños, y mentalmente éramos niños hace un tiempo, pues no veíamos lo malo o bueno que podía ser cada cosa. Hacíamos lo que creíamos que nos gustaba y ya está. Y otra cosa es que ahora no queramos saberlo. Sí, ahora voy, Javier. Y no queremos... A ver, me he perdido ahora ya. Otra cosa es que no queramos hacerlo y aceptarlo ahora. Y es normal sentirlo. Por ejemplo, ha habido algunas ocasiones, más joven yo, que he sentido como mi lado negativo o mi lado, no sé, hasta perverso se podría decir. Sí. O sea, como decir...
yo soy así, pero no quiero ser así, o sea. Claro. Pero si es algo simplemente mental, de pensar, yo puedo hacer eso, etcétera, no lo quiero, etcétera, todo eso ya significa que está bastante superado. El problema está en cuando es una emoción fuerte que no se sabe controlar, porque entonces significa que hay que trabajar. Si solo eso, hay que... Sí. No te preocupes, como he dicho, tenemos reminiscencias, podemos tener reminiscencias, porque como en otras vidas hemos hecho de todas estas cosas, pues en algún momento... Yo recuerdo haber también sentido cuando era joven, realmente imaginado unas escenas escabrosas, que mataba a alguien porque me había tocado las narices, 14, 15 años, ¿no? Pero vamos, que de película. Y luego por mí mismo sentirme culpable. ¿Cómo puedes pensar eso? Y a la vez yo decía, sí, bueno, pero tampoco lo voy a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo hemos hecho, solo que ahora ya vemos que no hace falta. No os preocupéis. A ver, que no me olvide porque Javier ha querido levantar la mano para decir algo y que lo hemos visto. Javier, dinos. Sí, un poco temas de cuando tú detectas algo en tu sombra, algo que ves ahí y tienes que trabajar, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Porque de una forma sistemática, una de las formas de las cosas que tú puedes hacer es cada vez que detectas algo que tú crees que estás en tu sombra, intentar integrarlo para que forme parte, para unificarlo contigo. Sí. Entonces, más o menos, ¿hay algún proceso para integrar estas cosas? A ver, hay técnicas que te pueden ayudar. No sé si aquí la hemos hecho alguna vez, la meditación de enviar luz. Es de borrar emociones negativas con luz. En los cursos los digo, aquí no sé, si no algún día haremos una meditación de esas, ¿vale? Y si no, creo que está puesta en la zona violeta, está esta meditación, ¿verdad que sí? Vale, lo digo porque es una técnica que te puede ayudar, que es que básicamente estamos hablando de que lo consideramos oscuridad, pues la única manera de disolver esa oscuridad es ponerle luz. Entonces, incluso simbólicamente, imaginarte que pones luz en ese apartado tuyo. Si lo haces en estado de meditación, es más profundo. Es una técnica que te ayuda. Evidentemente, el trabajo es interior, lo tienes que hacer tú, pero meditando y enviando luz, como que se afloja un poco la tensión y te ayuda bastante a irla superando. Cada tema de estos necesitará algo específico. Pero básicamente, que yo sepa, lo que te ayuda más es la comprensión. Comprensión, o sea, la idea de saber qué está pasando, darte cuenta de hasta qué punto es correcto o incorrecto, etcétera, comprender la situación, comprender quién eres tú. Por eso he querido explicar eso del egregor y del guardián del umbral, para tener muchos de vosotros más campo, más ideas, ¿no? Para poder trabajar eso, reflexionar, comprender y luego usar la voluntad. Cuidado, porque ese para mí personalmente es lo más difícil. Es el decir, vale, pues por eso mando yo y yo hago lo que decido hacer. Usar la voluntad para corregir algo que consideras que no deberías hacerlo. Porque ya sabes que no, pero a veces hay una tendencia innata. Recordad que tenemos los 3 cuerpos que son entidades independientes. Los 3 devas, el físico, el emocional y el mental. Y que ellos tienen su propia evolución y si pueden hacer lo que les da la gana. Entonces tenemos que usar la voluntad nuestra para imponernos. Si tu cuerpo quiere ir a cagar, ¿vale? Y tú puedes decir, ahora te esperas, ¿vale? Aunque tengas muchas ganas, puedes esperar y puedes controlar tu cuerpo, se supone, si no hay diarrea. Pero por lo tanto puedes usar la voluntad para algo. En nuestras otras cosas también. Una parte tuya que consideras que no debería pasar, pues tienes que usar la voluntad, pero nunca antes de haber comprendido las cosas, porque entonces es represión. Si simplemente decimos no y punto, lo cortamos, en realidad lo reprimimos y lo que hacemos es ponerlo en la sombra para que salga más tarde. Si, como dices, es algo que tienes que trabajar, te das cuenta que tienes que trabajar de la sombra, para mí, la comprensión. Por eso me gusta la frase de la luz de la comprensión. Es lo que para mí más me ha ayudado y creo que es lo que realmente es más importante. No sé si te ha respondido. Sí, perfecto, gracias. Vale. Gracias.
Gracias al que he hablado, porque yo a veces no sé qué decir. Bueno, preguntas que os queden, que queráis comentar sobre esto. Pues si os parece, si no hay más preguntas, cerramos la sesión por hoy. Y bueno, podéis seguir preguntando o comentando en el grupo de WhatsApp. Y la semana que viene hacemos la siguiente meditación. Bueno, quiero preguntarlo. ¿No hemos hecho esa meditación de enviar luz en este grupo, verdad que no? No, yo no la recuerdo. Vale, que yo recuerde, no. Vale, si os parece, vamos a hacer la siguiente toca el chakra corona, pues como ya terminamos la meditación de los chakras, y os dije empezaremos numerología, pero si os parece, haría esta en medio, o sea, haríamos la de los chakras en la próxima meditación, en la siguiente haríamos esta de enviar luz, porque me parece que es bastante simple, pero a la vez es muy potente, sobre todo para controlar y disolver emociones negativas, va muy bien. Entonces haría esta y luego haríamos las de numerología, si no tenéis nada en contra. Y para la siguiente charla, pues ya tenemos tema, feminismo. Vamos a hablar del feminismo, machismo, de las igualdades y todo eso que está bastante liado en la actualidad. Pues gracias a todos por estar aquí, gracias por vuestras aportaciones, ¿vale? Y nos vemos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.